La idea de la justicia divina no es una cuestión de recompensa y castigo, sino de restauración y renovación. Pero mientras la idea original de una ley de justicia inquebrantable es consuelo para algunos, para otros es más una carga por sentirse juzgados y condenados. En el análisis anterior de esta serie estudiamos el capítulo 3, donde Job externa en palabras el sufrimiento por el que estaba transitando y sus deseos de haber encontrado la muerte antes de que las desgracias lo encontraran a él. Pese a todo lo que estaba sintiendo, no maldijo a Dios. Probablemente Satanás para ese momento, mientras observaba a Job maldecir su vida, esperaba que renegara también de Dios. Pero la integridad de este hombre fue admirablemente mucho más fuerte. Es cierto que de algún modo la aflicción nublaba la vista que podría tener sobre el propósito de su vida, pero la fe siempre trasciende nuestra visión terrenal. No se basa en comprender, sino en creer. Con el contexto de sus amigos presentes escuchando sus lamentos, comienza el capítulo número 4 titulado Elifaz reprende a Job, sin olvidar que el último versículo de Job 2 menciona: Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Para este momento, después de respetar el tiempo de luto que transcurría Job, haber llorado con él, acompañarlo por 7 días y escuchar sus lamentos, Elifaz decide expresar lo que piensa sobre la situación tan dura que vivía su amigo. Solo hasta que los días de luto fueron guardados y Job se permitió expresar lo que sentía, Elifaz habla con él. Versículos del 1 al 4. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Las primeras palabras de Elifaz para Job son una manera cuidadosa de evaluar el terreno emocional en el que se encontraba. Sabe que después de haberlo perdido todo, no hay palabras que puedan consolarlo. El silencio y la compañía que había recibido de ellos los últimos días habían sido un apoyo significativo y útil, pero no lo suficiente como para llevar sus pérdidas al olvido. Es por esto que Elifaz toma la iniciativa de hablar con él, diciendo que es inevitable escuchar lo que él quiere decirle, aunque no sea lo que Job quiere o necesite escuchar en esos momentos. Recordemos que no se sabe con exactitud quiénes eran estos hombres, solo sus nacionalidades y su lazo de amistad con Job. Elifaz era un teematita. La ciudad de Temán en Jeremías 49:7 es considerada una ciudad de sabios. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? La Biblia contiene muchas citas bíblicas que hacen referencias a otras, dando un significado profundo a cada versículo. En el texto anterior de Jeremías 49, es Dios quien habla y se refiere a Edom. Esto se puede interpretar de la siguiente manera. Primero, retomando el ejemplo del capítulo sobre las consideraciones del libro de Génesis, donde se explica la cita hecha por Jesús cuando responde acerca del número de veces para perdonar al prójimo, al responder implica que las personas que lo escuchan entienden por el contexto histórico en el que vivían, las historias que conocían, independientemente de si las consideraban inspiradas por Dios o no. Jesús asume el conocimiento de la historia narrada en Génesis acerca de la burla de Lamec sobre recibir el castigo no 7, sino 70 veces 7. Ocurre lo mismo con el texto de Jeremías. Dios, al hablar con él y citar la sabiduría de Temán, puede estar refiriendo al consejo sabio que daría Elifaz a Job, o puede simplemente mencionarlo por ser conocido como un pueblo sabio. Es decir,
La mención de Temán en Jeremías puede hacer referencia directamente a Elifaz contando con que todos sabían que esa era su ciudad, o a la sabiduría que existía en ese lugar, independientemente de la narración de Job. De cualquier manera, el consejo de Elifaz en estos primeros versículos es un reconocimiento hacia la actividad de Job cuando era próspero. Era un hombre piadoso que fortalecía a los débiles y daba fuerzas a quienes lo necesitaban. Es un halago reconocer su bondad, pero con la intención de reprenderlo en los siguientes versículos. Versículos 5 y 6. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? En una manera de retarlo a seguir sus propios consejos, en esencia, Elifaz está sugiriendo que la fe y confianza de Job deberían ser suficientes para darle la esperanza y el consuelo que pide de la muerte en medio de su sufrimiento. Está implícitamente preguntando si la fe de Job es realmente genuina, si vive realmente apegado a su rectitud, pregunta que hace cada vez más directa. Versículos del 7 al 11. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, y perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. Era evidente que Job estaba pereciendo, agonizaba en vida. Sus amigos podían verlo y compartían su dolor, pero Elifaz, de manera indirecta, sugiere que su sufrimiento tiene una causa directamente relacionada con su comportamiento, y lo hace con argumentos que, independientemente de ser sustentados con su experiencia, son completamente verdaderos y propios de ser dichos por un hombre como él. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando dice, perecen por el aliento de Dios, hace una referencia que así como en Génesis fue dada la vida mediante el aliento de Dios, por ese mismo aliento serían quebrantados, que morirían. Todo está sustentado por su experiencia, pero en los versículos siguientes su argumento se transforma. Ya no es algo que piensa, sino algo que le fue revelado. Versículos del 12 al 16. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro no conocí, y oí que decía. Y explica lo que el espíritu le dice. Versículos del 17 al 21. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Pareciera que invita a Job a reconocer que ninguna desgracia en la vida del hombre viene a partir de la inocencia, sino que es la consecuencia de un mal comportamiento, como si la justicia divina fuese algo similar al karma. Es cierto que los malos reciben su recompensa,
Pero si la justicia de Dios se midiera estrictamente, ya no por las acciones de Job, sino por las del mundo entero, nadie terminaría de cumplir la sentencia porque la paga del pecado es muerte. Pues el hecho de que la justicia de Dios exista no significa que estaremos exentos de sufrir si en el mejor de los casos fuéramos las personas más correctas delante de Dios. Elifaz probablemente no lo sabía, pero hablaba de un ángel real que se había corrompido y de la necedad de ese ángel que afligía a Job. La idea principal de sus palabras era transmitir que si incluso los hijos de Dios habían sido desmoralizados, cualquiera podría hacerlo. Para Job, era un mensaje de su amigo en el que aceptar nuestra imperfección no es un motivo de vergüenza porque todos cometemos errores. Pero para nosotros es un llamado a no limitar nuestra comunión con Dios usando el discurso de Elifaz como justificación, es decir, entender que todos pecamos es primordial para comenzar una nueva vida en la que se aborrece el mal y se ama la justicia, tal como dice Amós 5:15. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Pues el primer paso para modificar nuestra conducta es reconocernos a nosotros mismos. Pero la aceptación de que el pecado forma parte de todos los hombres no es una cortina para mitigar la culpa y olvidar que hemos sido llamados a resistir las tentaciones. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por el contexto en el que vivían y las cosas que como amigos de Job habían presenciado, es comprensible que Elifaz crea que Job ha actuado mal. Su discurso desde el inicio no es malintencionado, aunque el propósito de consolación que lo había movido en un inicio y que llevó a cabo acompañándolo, parezca ser reemplazado por un discurso que pone en duda la integridad de su amigo. Pero estar con él en su luto y tomar parte en un discurso que para nosotros es controversial son cosas diferentes. La respuesta de Elifaz nos muestra la necesidad humana de encontrar una explicación para cosas como la naturaleza del sufrimiento antes de buscar la consolación de quienes sufren calamidades, enfermedad, tristeza, soledad y angustia que forman parte de la vida de los que aman a Dios y de quienes no lo hacen. El libro de Job es sumamente interesante. Sabemos que a través de la Biblia aprendemos la voluntad de Dios, pero esta obra refleja a quien la inspiró. Si el libro de Job es quizá uno de los más antiguos de toda la Biblia, no podemos contender con un Elifaz que parece ser sabio, porque aunque en un caso extremo, el libro de Jeremías considera la ciudad de Temán como una ciudad de hombres ilustrados exclusivamente por este hombre, Primera de Corintios 1:25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En una época en la que todas las verdades que Elifaz menciona no habían sido escritas explícitamente como parte de la Biblia, parece tener razón. Y su explicación es tan correcta y sencilla porque en su contexto cultural y religioso, la moralidad se cimentaba en la creencia de la retribución divina, basada también en su experiencia, lo que había observado y la visión que había tenido. No porque su discurso fuera malintencionado, sino porque la necesidad humana de encontrar una explicación para el sufrimiento, añadiendo que para esa época el conocimiento de la naturaleza de Dios era limitada, entendemos que su comprensión y conocimiento de la justicia de Dios era parcial. En este capítulo conocimos y analizamos la explicación que Elifaz propone es la causa del sufrimiento de Job bajo su propio concepto de Dios. Estaba convencido de que las calamidades que Job había sufrido
considerando la manera en la que ocurrieron, más que una casualidad, era la consecuencia de no ser inocente o recto. Durante los capítulos que comprenden esta serie, se ha mencionado cada una de las características de Job y su contraste con los personajes que lo rodean. Su esposa, por ejemplo, proponía que la mejor solución al sufrimiento de Job era maldecir a Dios y morir. En el capítulo anterior, Job anhela la paz de la muerte, pero lejos de maldecir a Dios. Ahora, el contraste es con Elifaz, quien busca una explicación humana y racional, mientras que Job, pese a que en el capítulo 3, en los últimos versículos, cuestionó su sufrimiento, permanecía justo, confiando en su Señor. La fe de Job no evitó sus lágrimas, pero le dio la capacidad de llorar sabiendo que esa misma confianza en Dios era lo único que lo sostenía, pues la fe siempre trasciende la visión terrenal. No se basa en comprender como Elifaz, sino en creer como Job.